Muy buenas tardes, ingeniero. Aquí estamos presentando nuestra exposición con el tema Los estados de la materia. El grupo se encuentra conformado por Sandilla Jaira Marcillo Vinuesa, García Chávez José Israel y mi persona Andy Marcelo Hurtado Patrón. A continuación mi compañera va a iniciar con nuestro tema. Muy buenas tardes, el día de hoy le vamos a hablar acerca de los diferentes tipos que conforman la materia, los cuales son sólido, líquido, gaseoso y plasma. ¿Qué es la materia? Como ya todos sabemos, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Vamos a iniciar con los sólidos. Los sólidos. Dentro de los sólidos se puede mencionar que las partículas están unidas por una fuerza de atracción demasiado grande, lo que provoca que estas mismas partículas se mantengan fijas en su lugar, lo que hace que solo vibren unas al lado de otras. Dentro de los sólidos podemos encontrar ciertas propiedades, las cuales están formadas por: la primera, tiene forma y volumen constante. La segunda, se caracteriza por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Tercera, pero no menos importante, se puede decir que no se pueden comprimir, pues no es posible reducir el volumen presionándolo, o sea, es algo imposible. A la hora de que se dilatan, se puede decir que aumenta su volumen cuando dicha partícula se calienta, y también se contraen. A la hora de contraerse, se puede decir que es ahí donde disminuye su volumen cuando se enfría. O sea, se puede decir que es lo contrario a la dilatación, porque a la hora de dilatarse se calientan y aumenta de volumen, que es todo lo contrario cuando se contraen. Los líquidos. ¿Qué son los líquidos? Los líquidos son partículas que están unidas, pero las fuerzas de la atracción son más débiles que en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y se chocan entre sí, vibrando y deslizándose unas sobre otras. Propiedades. 1. No tienen forma fija, pero sí volumen. 2. La variabilidad de forma y el presentar de unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. 3. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. 4. Fluyen o se escurren con mucha facilidad si no están contenidos en un recipiente. 5. Se dilatan y se contraen como los sólidos. Seguimos con los gases. En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Propiedades. 1. No tienen forma ni volumen fijos. 2. En ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al cambiar condiciones de temperatura y presión. 3. El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa. 4. Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene. 5. Se puede comprimir con facilidad, reduciendo su volumen. 6. Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias gaseosas, líquidas e incluso sólidas. 7. Se dilatan y se contraen como los sólidos y los líquidos. Plasma. Existen 4 estados de la materia llamados plasma que se forman bajo temperatura y presiones extremadamente altas, haciendo que el impacto entre los electrones sean muy violentos, separándolo del núcleo y dejando solo átomos dispersos. El plasma es así una mezcla de núcleos positivos y electrones libres que tiene la capacidad de conducir electricidad. Un ejemplo del plasma presente en nuestro universo es el Sol. Otro ejemplo, como el plasma terrestre, tenemos los rayos durante una tormenta, la ionosfera, la aurora boreal, plasma y espacio astrofísico. Las estrellas, por ejemplo el Sol, los vientos solares, el medio interplanetario de la materia entre los planetas del sistema solar, el medio interestelar, la materia entre la estrella y el medio intergaláctico, la materia entre las galaxias, y los discos de acrecimiento, la nebulosa intergaláctica y el antiplasma.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Mi tema es propiedades físicas y químicas de la materia. Está compuesto por Jordi Briones, Alfredo Andrade y Brian Bailón. Quiero hablar un poco de lo que es la materia. La materia esto es lo que ocupa un espacio y tiene masa y forma de volumen, por lo tanto se puede medir y observar. Su estructura de la materia son líquido, sólido, gaseoso y plasmático. El líquido es cuando su estructura es capaz de adaptarse a cualquier recipiente, por ejemplo el agua. El agua se puede adaptar de que coge cierta forma a estar en un recipiente. Estado sólido. El estado sólido es cuando toda su estructura queda agrupada en un solo lugar. Por ejemplo un cubo de hielo. El estado gaseoso. El estado gaseoso hablamos que todas sus partículas se esparcen. Por ejemplo un tarrito de spray. ¿Qué es el tarrito de spray? Tiene un aire comprimido que al momento de que uno ya lo acciona, sus partículas se expanden. Y el estado plasmático son iones y moléculas que a lo que pasa a su movimiento genera un campo electromagnético. Un ejemplo de las propiedades físicas y químicas. ¿Qué tenemos aquí? Aquí ya tengo un vaso lleno de agua y acá tengo un vaso lleno de alcohol. Las propiedades químicas. Las propiedades químicas son que el agua no tiene olor y el alcohol sí tiene olor. Las propiedades físicas que ambos son iguales, pero su estructura cambia. Gracias al compañero Brian por permitirme dar el paso a hablar sobre mi tema, que son sobre las propiedades físicas de la materia, ¿no? Estas son aquellas características que se pueden medir sin que por ello pues se altere su estructura atómica. Estas características también pueden ser observadas, como dije, medidas sin necesidad de cambiar la naturaleza química, ¿no? De la sustancia. Por ejemplo, una de las propiedades es la masa. Esta corresponde pues a la cantidad de materia medida en kilogramos. Esa es la unidad de medida de la masa. Se la puede realizar esta medición por medio de una balanza, ¿no? Esta es una propiedad extensiva. Luego tenemos la propiedad de volumen, pues esta es la cantidad o el espacio ocupado por medio de la materia de un cuerpo, ¿no? Que se mide en metros cúbicos y también en litros. Esta también pues una propiedad extensiva. Se las denominan así estas dos porque en su efecto pues pueden aumentar pues tanto su masa como su volumen dependiendo, ¿no? Divisibilidad es una propiedad también que corresponde a que la materia se pueda dividir en partes o un cuerpo se puede dividir en partes. Y tenemos también como propiedad física la comprensibilidad. ¿Qué consiste esto? De que cuando consiste en la reducción del volumen de la materia mediante la compresión. Puedo dar un ejemplo, puede ser por ejemplo cuando tenemos el aire y lo introducimos para inflar un balón de fútbol, ¿no? Ahí estamos introduciendo aire y se comprime y se mantiene allí, ahí está comprimido eso, ¿no? La otra es la elasticidad. Esta corresponde a esa propiedad en el regreso en sí del volumen original de la materia luego de dejar de ser comprimida, ¿no? Luego de dejar de hacer, como quien dice, la propiedad anterior de la compresibilidad. Por ejemplo, pues este mismo balón de fútbol, al momento de liberarse ya el aire, vuelve a la atmósfera, entonces ahí está volviendo a su volumen original. Tenemos también la propiedad de la inercia. Esta de aquí, esta propiedad de la materia indica la resistencia que tiene un cuerpo cuando se mantiene en reposo o sin movimiento, salvo al caso que se le aplique una fuerza, pues ahí ya pierde esa propiedad, como quien dice, ¿no? Muy buenas tardes, mi nombre es Jordi Briones del segundo semestre de Mecánica Industrial Paralelo B Nocturno. Nuestro tema fue las propiedades físicas y químicas de la materia. En este caso yo les voy a hacer referencia sobre las propiedades químicas de la materia. ¿Qué son las propiedades químicas de la materia? Como su palabra lo dice, químicas no hace referencia en este caso a reacciones químicas que sufre un material en este caso y cambia su estructura. Por lo general estas reacciones químicas son de manera permanente, irreversible, ya que no se puede volver ese dicho material a su estado original. Por ejemplo, cuando quemamos un papel, en este caso no lo podemos otra vez llevar a su estado original, ya que sufre otro tipo de cambio en su estructura. Dentro de esta propiedad tenemos lo que es la reactividad química. Es la forma en que una sustancia reacciona frente a otra, denominada también como reacción química.
Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, la reactividad con el agua, la reactividad con sustancias ácidas y la reactividad con bases o hidróxidos. La combustión, reacción frente al oxígeno que produce energía de forma de luz o de calor. Determina si una sustancia es combustible o inflamable en este caso. La oxidación también tenemos que nos dice que es la pérdida de electrones de un átomo o ion. Determina la corrosión y la oxidación frente a diferentes sustancias y otros compuestos. En este caso la oxidación no es lo mismo que corrosión. Como sabemos, la oxidación se puede limpiar o manejar de una manera aplicando algún químico, pero en este caso la corrosión ya no se puede dar marcha atrás, ya que en este caso el material está demasiado podrido, como se podría decir, ya sufre un cambio. Por lo general, cuando hay corrosión, el material, si es de un grosor muy amplio cuando fue elaborado, con la corrosión va a quedar muy fino y sobre todo comienza a dar brotes y se comienza a desprender. En lo que tenemos la reducción, aumento de electrones de un átomo o ion, es un fenómeno contrario a la oxidación, pero puede suceder simultáneamente llamándose oxidación-reducción. Se define como ambos fenómenos como reacciones y transferencia de electrones en este caso. La que tenemos también, por ejemplo, en las propiedades químicas, por lo general no las podemos ver desde la parte externa, sino que sufren un cambio de la parte interna y algunas veces no las podemos observar. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es en la línea farmacéutica, los efervescentes como el Salandrius, el Alka-Seltzer en este caso. Al momento de tenerlos en pastillas no sufren ninguna reacción, pero hay algunos materiales que entrando en contacto con otro tipo de material, en este caso las pastillas, cuando entran en contacto con el agua, ahí es que sufre la reacción química de las burbujas y se comienza a disolver. Así pasa con algunos de los materiales. No todos los materiales tienen esta propiedad química. Cabe recalcar, hay algunos materiales como el oro, hay algunos plásticos que no tienen esta propiedad química de sufrir cambios de oxidación, por ejemplo, corrosión, etc. Las propiedades químicas de la materia, a diferencia con las propiedades físicas, como lo dije al principio, su estructura va a cambiar. Si yo en una propiedad física, por lo general golpeo un balón o algo, su propiedad va a cambiar, porque su velocidad, su posición, su maleabilidad, su dureza puede cambiar. Pero en este caso una propiedad química, lo que va a cambiar netamente es su estructura. Como lo dije anteriormente, si quemamos un papel, el papel se hace ceniza, se hace carbón y su forma va a cambiar. Muchas gracias.